¿Te imaginas despertar un día en una vida completamente diferente, en la que todo lo que has soñado es una realidad? Eun-hee lo vive en carne propia cuando, después de un ritual inocente, abre los ojos en un mundo alternativo, una vida perfecta junto a Hyeon, su amor secreto de la adolescencia. Pero, ¿es este sueño su destino real o solo una ilusión? Cerré la puerta detrás de mí y dejé caer el bolso en el suelo. Mi apartamento, pequeño y gris, parecía reflejar la monotonía de mi vida. Las paredes desnudas, el sofá desgastado y el silencio. Todo aquí me recordaba lo sola que estaba. Abrí la nevera, sin ánimo, y cogí la misma cena que había estado comiendo desde hacía días, un plato de pasta precocinada que metí en el microondas. Mientras la pasta giraba en el plato, apoyé la cabeza en el mueble y suspiré. Esto era mi vida. Trabajo, cena en soledad y redes sociales para llenar el vacío. Ya en el sofá, con el bol de pasta en mis manos, abrí el móvil. El feed de redes sociales era siempre lo mismo, fotos de amigos en pareja, viajes que yo no podía permitirme, sonrisas felices que contrastaban con mi apatía. Deslicé el dedo sin mucho interés hasta que un post me hizo detenerme. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida en una realidad alternativa? Viajar es posible si sabes cómo. Solo necesitas. No pude evitar reírme. ¡Qué tontería! Pero algo en esa pregunta resonó en mí, y antes de darme cuenta, ya estaba leyendo las instrucciones. Para viajar a una realidad alternativa, necesitas visualizar la vida que deseas mientras repites que es posible. Luego, antes de dormir, coloca un vaso de agua bajo tu cama y, al despertar, abrirás los ojos en una nueva realidad. Fruncí el ceño. Parecía algo ridículo, casi de película. Sin embargo, aquella idea se clavó en mí como una semilla que no podía ignorar. ¿Y si realmente pudiera escapar de esta vida monótona? ¿Y si, por una vez, me atreviera a imaginar un ¿y sí? Sin mucha esperanza, puse el vaso de agua bajo la cama y me recosté. Cerré los ojos, tratando de visualizar esa vida diferente. Quiero una realidad en la que no esté sola, en la que haya tomado decisiones distintas, murmuraba, casi riéndome de lo absurdo. Y entonces, me dormí. Cuando volví a abrir los ojos, el sol iluminaba la habitación. Me estiré, sin pensar demasiado, hasta que mi mano rozó algo suave, una colcha que no recordaba haber comprado. Me incorporé lentamente y miré alrededor. No estaba en mi apartamento. Era una habitación amplia, luminosa, decorada con detalles cálidos y acogedores. Mis cosas no estaban por ningún lado. Eun-hee, ¿ya estás despierta? Una voz masculina llegó desde el salón, haciendo eco en el ambiente. Me quedé helada. Miré mi mano y, en el dedo anular, una alianza dorada brillaba. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el salón. No sabía qué esperaba encontrar, pero desde luego no era esto. Ahí estaba él, sentado en el sofá con esa sonrisa cálida que siempre recordaba de nuestros años de instituto. Mi mejor amigo, Hyeon. El chico al que nunca me atreví a confesar mis sentimientos. Al verme, se levantó y caminó hacia mí con la familiaridad de quien te conoce desde siempre. Sin pensarlo, me dio un beso suave en los labios, como si fuera algo completamente normal. Mi mente quedó en blanco. Buenos días, dormilona, dijo, y me guiñó un ojo mientras me tomaba de la mano y me hacía sentarme en el sofá. No sabía si estaba soñando o si de verdad había hecho lo imposible. ¿Había viajado a una realidad alternativa? Miré alrededor, todavía sin saber cómo actuar. Él me miró preocupado. ¿Te pasa algo? Estás rara hoy. ¿Seguro que has dormido bien? Preguntó con esa ternura en sus ojos que siempre había evitado mirar demasiado de cerca. Busqué una respuesta rápida, algo que no lo alarmara. No quería revelar que, para mí, esto era un sueño imposible. Ah, sí, solo, he tenido un sueño muy extraño, improvisé, tratando de sonar natural. Luego, como quien no quiere la cosa, le pregunté. ¿Podrías recordarme, cómo es que estamos juntos? Hyeon soltó una risa suave, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Te has olvidado? Fue el último día de preparatoria. Tú, me confesaste que siempre habías sentido algo por mí, dijo, entrelazando sus dedos con los míos. No sabes cuánto me alegré. Siempre había estado enamorado de ti en secreto, pero nunca tuve el valor de decirte nada.
mi corazón se detuvo. Había soñado tantas veces con aquel momento, con la posibilidad de decirle lo que sentía y escuchar que él me correspondía. Y aquí estaba, diciéndome que habíamos construido una vida juntos desde ese día. No éramos dos personas separadas por la vida, éramos nosotros. Las palabras flotaban en mi mente mientras intentaba procesarlas. Con cada minuto que pasaba, sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Me preparé rápidamente, revisando cada rincón del armario. Ropa que jamás había visto, perfectamente organizada, y prendas de calidad que nunca hubiera podido permitirme en mi otra vida. Esto no era solo una versión alterna de mi casa, era una versión alterna de mí. Cuando volví al salón para despedirme de Gion, él me dedicó una sonrisa cálida y me dio un beso en la mejilla. «Pásalo bien en el trabajo de tus sueños, ¿vale?», me dijo, con esa misma ternura que me había desarmado desde que éramos adolescentes. Trabajo de mis sueños, pensé, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué trabajo era ese? Porque, en la vida que recordaba, mi trabajo estaba lejos de ser un sueño. Sí. Claro, respondí, intentando no mostrar mi confusión. Mientras me dirigía a la puerta, él me llamó de nuevo. «No te olvides de las llaves del coche». Lo miré, perpleja. ¿Coche? Yo no tenía coche. Pero antes de que pudiera responderle, él ya había vuelto a concentrarse en lo que fuera que estaba haciendo. Con las llaves en la mano, salí al aparcamiento y apunté el mando hacia adelante, pulsando el botón. Un par de luces se encendieron a unos metros, indicándome cuál era mi coche. Mi propio coche. Me acerqué con una mezcla de emoción y extrañeza, y al abrir la puerta, me encontré con algo aún más sorprendente. En el asiento del copiloto había una carpeta con el logo de una empresa que siempre había soñado, uno de esos sitios a los que envié mi currículum hace años sin recibir ni una respuesta. Era aquí donde trabajaba en esta realidad. No pude evitar una sonrisa. Era como si todas las piezas de una vida perfecta se fueran colocando en su lugar. Tenía a Gion, un hogar cálido y acogedor, y un trabajo en la empresa que siempre había deseado. Arranqué el coche y, con una mezcla de nervios y emoción, me dirigí hacia mi nuevo trabajo, preguntándome cuántas cosas más habrían cambiado si, en algún momento, hubiera tenido el valor de elegir lo que realmente deseaba. El día en el trabajo fue como entrar en un sueño del que no quería despertar. Cada tarea era un desafío creativo, cada paso que daba me acercaba más a sentir que, de algún modo, esta vida era lo que siempre había querido. Las horas volaban, y no había rastro de la monotonía que me carcomía en mi otro trabajo. Cerca de media mañana, una de mis compañeras, una chica llamada Min-seo, se acercó a mi escritorio con una sonrisa amable. «¿Vamos por un café?», me preguntó, como si fuera una rutina entre nosotras. Asentí, intentando actuar con normalidad, aunque cada palabra que me decían revelaba otra pieza de esta nueva vida que aún estaba intentando comprender. Nos dirigimos al área de descanso, donde Min-seo preparó 2 cafés y me pasó uno, mirándome con una mezcla de admiración y curiosidad. «Te envidio, ¿sabes?», dijo de repente, mientras revolvía su café. «Tienes una vida perfecta. Un trabajo que amas, un esposo que te adora. Y además, me encantó cómo te plantaste en la empresa para convencer al jefe cuando no te llamaron para la entrevista. No todos tienen ese valor». Me quedé helada, sin poder disimular mi sorpresa. ¿Yo había hecho eso? En la vida que recordaba, nunca me había atrevido a enfrentarme a ninguna empresa por una entrevista perdida. Ni siquiera creía tener el talento suficiente para que me tomaran en serio. Pero, aquí, en esta vida, había sido diferente. Me imaginé por un momento, en esta versión de mí misma, plantándome con determinación en la oficina de un jefe, luchando por lo que quería. ¿Cómo fue eso exactamente?, pregunté, intentando no sonar demasiado perdida. Min-seo rió suavemente, recordando. ¿No te acuerdas? Llegaste, sin aviso, dispuesta a demostrar por qué debían darte el puesto. Hiciste una presentación improvisada ahí mismo, frente a todos, y dejaste a nuestro jefe sin palabras. Fue increíble. Es por eso que te admiran tanto aquí. Me quedé en silencio, asimilando cada palabra. La Eunji que recordaba jamás hubiera hecho algo así. Me hubiera quedado en casa, esperando una llamada que nunca llegaría. Pero aquí estaba,
en una vida donde había tenido el valor de luchar por mis sueños y reclamar lo que sentía que merecía. Con el café en mis manos, miré por la ventana, una ligera sonrisa asomando en mis labios. Tal vez, en esta realidad, era alguien a quien siempre había deseado ser. Aquella noche, al volver a casa, Hyun me recibió con una cena cuidadosamente preparada, algo que me desconcertó y me hizo sonreír al mismo tiempo. La conversación fluyó fácilmente, él me contó sobre su trabajo como arquitecto, el proyecto en el que estaba trabajando y cómo se sentía feliz de poder dedicarse a lo que siempre había querido. Todo parecía perfecto, como si esta vida estuviera diseñada para ser un sueño cumplido en cada aspecto. Después de cenar, me ofrecía recoger los platos, pero él insistió en que me relajara, así que me dejé llevar, sintiéndome extrañamente cómoda en esta versión de mi vida. Cuando llegó la hora de ir a dormir, me puse un pijama amplio, pensando en lo extraño de la situación. Todo el día había sido como vivir una película, pero ahora, de pie frente a él, algo me hacía sentir como si estuviera invadiendo un espacio privado, uno que no estaba segura de cómo manejar. Justo cuando estaba a punto de meterme en la cama, él me miró con una sonrisa divertida y arqueó una ceja. ¿Para qué te pones el pijama?, dijo, con una sonrisa pícara. Si te va a durar poco puesto. Sentí como mis mejillas se encendían. ¿Qué estaba insinuando? ¿De qué estás hablando?, murmuré, tratando de mantener la compostura. Él se rió suavemente y me miró con ternura. Dijimos que íbamos a empezar la búsqueda del bebé, ¿recuerdas? Estábamos tan ilusionados por nuestra futura familia. ¿Un bebé? Sentí una mezcla de sorpresa y nerviosismo que me recorrió de pies a cabeza. No era capaz de procesarlo todo. En esta vida, además de tener un trabajo perfecto y una relación perfecta, ¿también estábamos planeando formar una familia? Sin saber cómo responder, improvisé una excusa. Oh, ahora que lo mencionas, acabo de recordar que tengo que revisar unos documentos del trabajo, prometí entregarlos mañana temprano, dije apresuradamente, levantándome y saliendo de la habitación antes de que pudiera reaccionar. Corrí hasta la que supuse era la oficina y cerré la puerta tras de mí, apoyándome en ella para recuperar la compostura. Sentí que estaba invadiendo un mundo que no me pertenecía, y aún así, había algo en esta vida, en esta versión de mí misma, que me hacía sentir una mezcla de miedo y emoción. Los días continuaron deslizándose, uno tras otro, como si la vida misma se hubiese convertido en un sueño del que no quería despertar. Cada mañana, Hyun me esperaba con una sonrisa y un beso en la frente antes de que ambos saliéramos a nuestros respectivos trabajos. Estar con él, después de tanto tiempo imaginando que habría sido sí, era increíblemente fácil. Su presencia era cálida, familiar, y su compañía se sentía como regresar a un hogar que nunca había tenido en mi otra vida. En el trabajo, cada proyecto me llenaba de entusiasmo. Mis compañeros eran amables, y cada día era un nuevo reto que abordaba con esa confianza que, hasta entonces, solo había deseado tener. Me sentía parte de algo importante, como si, finalmente, estuviera viviendo la vida que siempre había querido. Sin embargo, cuando llegaba la noche, la realidad me golpeaba en silencio. Era mi esposo, sí, y en esta vida nos habíamos construido un futuro juntos, pero una parte de mí aún no se acostumbraba. Dormir en la misma cama que Hyun, compartir ese espacio tan íntimo, todavía me parecía demasiado. Así que, cada noche, encontraba una excusa para retrasar el momento. A veces decía que tenía que responder un correo urgente del trabajo o que me había acordado de alguna tarea pendiente. Hyun me miraba extrañado, pero parecía no darle demasiada importancia, limitándose a sonreír y a decirme que me esperaría. Mientras me refugiaba en el salón o en la pequeña oficina de la casa, no podía evitar preguntarme qué me retenía. Estaba viviendo todo lo que siempre había deseado, y aún así, no lograba dejarme llevar completamente. Esa noche, mientras intentaba inventar una nueva excusa para retrasar el momento de acostarme, Hyun se acercó a mí, su expresión era seria, y sus ojos parecían buscar algo en los míos. Eun-hee, comenzó, con voz suave. ¿Por qué me estás rechazando? ¿He hecho algo mal? No esperaba esa pregunta tan directa. Mi corazón latió con fuerza, y de repente, sentí que ya no podía seguir escapando. Si él había sido mi mejor amigo, la única persona en quien confiaba con cada secreto, ¿por qué no ser sincera ahora? Quizás él merecía saber la verdad, por absurda que sonara. Hyun, tomé aire, buscando las palabras. Esto va a sonar extraño,
pero yo vengo de otra realidad. En esa otra vida, nunca llegamos a estar juntos. En realidad, nunca te confesé mis sentimientos. Suspiré, y sentí un peso caer de mis hombros mientras lo decía. Hyun me miró en silencio, procesando mis palabras, y entonces dejó escapar una risa suave, casi incrédula. «¿Otra realidad?», dijo, mirándome como si estuviera contando una historia increíble. «Así que, en esa realidad, tú y yo nunca estuvimos juntos». Asintió, entretenido, pero notaba en sus ojos que no acababa de creerme. Parecía tomarlo como una especie de broma o una historia absurda que yo le había inventado. «Sí, exacto», murmuré, incómoda. «Allí nunca te confesé lo que sentía, nunca tuvimos esto», gesticulé, señalando a nuestro alrededor, a nuestra vida juntos. Siempre pensé en cómo sería si hubiera tenido el valor de decírtelo. Y ahora, de repente, estoy aquí contigo, pero me siento como si me hubiera saltado todo el principio. Él sonrió, negando con la cabeza, claramente sin tomarlo demasiado en serio. «¿Así que en esa otra realidad nunca me amaste?», preguntó, con una sonrisa que intentaba disimular la incredulidad. «No es eso, sí te amé», confesé, sintiendo un nudo en el estómago. «Es solo que nunca te lo dije». Fue una de esas cosas que siempre lamenté, como una oportunidad perdida. Él levantó una ceja, divertido, como si se lo estuviera tomando como un juego. «Vaya, qué historia», Eun-hee dijo, riendo suavemente, aunque había algo en su mirada que se suavizó al escuchar mis palabras. «Así que, estamos juntos en esta realidad alternativa. No sé si creerte o pedirte que vayas a ver a alguien, pero suena como un buen guión de película». Se inclinó, rozándome la mejilla con un dedo, y dijo, «Entonces, ¿cuál es el problema ahora?». Suspiré, sintiéndome vulnerable bajo su mirada divertida. «Es que, me he saltado todas las fases. Nunca tuve ese principio contigo, y ahora estamos casados, pero siento que me falta vivir los primeros pasos, ese descubrimiento mutuo». Él sonrió, inclinándose hacia mí, su tono mezcla de broma y ternura. «Bueno, si te sirve de algo, podemos empezar de nuevo. Hacer de cuenta que acabamos de conocernos y probar eso de salir. Eso sí, espero que no estés intentando rechazarme ahora, porque ya es un poco tarde para eso». Su sonrisa juguetona, como si no me tomara del todo en serio, me arrancó una risa nerviosa. Quizá él seguía creyendo que estaba bromeando, pero había algo en sus palabras que, sin darme cuenta, me hacía sentir que todo aquello podía ser real, fase por fase. Me encontraba de pie frente al espejo, ajustando el cuello de una camisa que, en otras circunstancias, no hubiera elegido para una cita. Pero algo en la situación me hacía querer esforzarme, como si este primer encuentro con Hyun fuera realmente nuestra primera salida. Hyun había insistido en que lo hiciéramos todo como si apenas nos estuviéramos conociendo, así que accedí, dejándome llevar por la emoción que no sentía desde hacía años. Cuando abrí la puerta, él me esperaba con una sonrisa de esas que solía ver cuando éramos adolescentes. Vestía una camisa de rayas azul que recordaba vagamente, y llevaba una rosa en la mano, como si estuviera protagonizando una película romántica. «Para la señorita», dijo, ofreciéndome la flor con una ligera inclinación de cabeza. Reí, intentando disimular el rubor que me subía a las mejillas. Tomé la rosa y, con una pequeña reverencia, lo invité a entrar. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras él me acompañaba hasta el coche. «Es una sorpresa, como en toda primera cita decente». Me guiñó el ojo, y aunque sabía que solo estaba jugando, una parte de mí sentía que, en esta vida, él realmente quería conquistarme desde cero. El coche nos llevó hasta una pequeña cafetería al lado de un parque, un lugar en el que solíamos pasar el tiempo cuando éramos estudiantes. La cafetería no había cambiado mucho, las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro y el aroma a café llenaba el ambiente. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y él me miró, apoyando la barbilla en una mano. «Dime, Eun-hee, ¿cómo es que no estamos juntos en tu otra realidad?», preguntó de repente, con una mezcla de curiosidad y diversión en su mirada. Sonreí, notando la picardía en su tono, aunque sus palabras también trajeron una pequeña punzada de nostalgia. «Digamos que fui cobarde», respondí sinceramente. «Nunca te dije lo que sentía, y luego, perdimos el contacto». Hyun asintió en silencio, como si considerara mis palabras más en serio de lo que esperaba. Luego,
tomó un sorbo de café antes de hablar de nuevo. Bueno, es una suerte que en esta realidad te hayas animado, ¿no crees? Aunque, a decir verdad, probablemente yo hubiera terminado confesándome, dijo, encogiéndose de hombros. No sé qué tan bien me habría ido, pero estaba decidido a intentarlo. Esa confesión me tocó de una manera que no esperaba. ¿Realmente existía la posibilidad de que él me hubiera amado en ambas realidades? Mis pensamientos se arremolinaron, y por un momento, sentí que los recuerdos de esta vida y la otra se fusionaban, como si ambos fueran igualmente reales. Aunque, él no lo hizo. En mi realidad no se confesó. Pasamos el resto de la tarde riendo y compartiendo recuerdos, y al final del día, cuando me llevó a casa, sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Sentía que cada instante era valioso, como si quisiera aferrarme a esta vida tanto como fuera posible. Los siguientes días pasaron como un sueño. Hyun se esforzó por hacerme vivir de nuevo todas nuestras primeras veces, y cada día que pasaba, me enamoraba un poco más de él. En realidad, nunca había dejado de amarlo. En el silencio de mi habitación fría y gris, muchas veces su persona volvía a mi memoria. Me preguntaba si en mi realidad él también pensaba en mí. La cuestión es que, cuanto más tiempo pasaba atrapada en esa realidad, más sentía que me fundía en ella. Que yo dejaba de ser yo para ser la Eunji de esa nueva realidad. Una noche, mientras Hyun se preparaba para dormir, sentí que el miedo volvía a instalarse en mí. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Esta vida realmente me pertenecía? Las emociones me abrumaban, y cuando Hyun notó que me quedaba en silencio, me observó con preocupación. ¿Qué ocurre?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. Sabía que no podía ocultárselo más. Respiré hondo, preparándome para lo que iba a decir. Hyun, a veces siento que estoy robando esta vida. Mis palabras salieron en un susurro. Todo aquí es perfecto, pero siento que le pertenece a alguien más, a una versión de mí misma que, me quedé en silencio, buscando las palabras. Que realmente tomó esas decisiones. Él me miró en silencio, y su expresión pasó de la sorpresa a la ternura. Sin decir nada, me tomó de las manos, entrelazando sus dedos con los míos. Eunji, si esto de las realidades alternativas es cierto o no, no sé si importa. Sus palabras eran pausadas, cada una de ellas llena de una seguridad que me daba paz. Lo que sí sé es que en cada una de esas realidades, yo te amaría. Me basta con saber eso. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos mientras las palabras de Hyun calaban en lo más profundo de mi ser. Todo en él era tan real, tan cálido, que por un momento mis dudas se disiparon. Lo miré y, sin pensarlo más, acerqué mis labios a los suyos, encontrando una calidez que parecía hecha solo para mí. Al principio, el beso fue suave, como un roce tímido, pero ambos sabíamos que había mucho más detrás de él. Nuestros labios se entrelazaron con una intensidad que había estado guardada durante años. Sentí su mano en mi mejilla, y nuestras respiraciones se aceleraron. Mi lengua buscó la suya, y en un solo instante el mundo se redujo a él, a su sabor, a sus manos en mi cintura, a la forma en que me acercaba como si no quisiera que nunca me alejara. El ambiente se llenó de una electricidad silenciosa, y juntos nos dejamos llevar, avanzando sin prisas, pero con una certeza profunda. Las luces de la ciudad entraban débilmente por la ventana, proyectando sombras suaves sobre nosotros, mientras nuestras miradas decían lo que las palabras no podían. Nos movimos hacia la cama, y esa noche, enredados en su calor y bajo el refugio de sus brazos, dejamos que el amor que habíamos contenido durante tanto tiempo encontrara su camino. Esa noche fui más feliz que en toda mi vida. Abrí los ojos esperando ver el rostro de Hyun, pero en lugar de la habitación amplia y luminosa, estaba en mi oscuro y pequeño apartamento de siempre. Me senté en la cama de golpe, tratando de encontrar algún rastro que me asegurara que lo que había vivido era real, pero mi alrededor era el mismo que había dejado antes de colocar el vaso de agua bajo la cama. Mi corazón se aceleró, y por un momento, el dolor de la pérdida se hizo palpable. Miré mi mano, pero no había anillo. Sin embargo, una parte de mí sentía que todo había sido real. No podía explicarlo, pero algo me decía que esa vida existía. Con el recuerdo de Hyun y de esa vida que había podido vivir, supe que no podía seguir igual. Decidí convertirme en la versión de mí misma que siempre había deseado ser. El primer paso fue ir al trabajo y renunciar. Sentí como mi jefe me miraba incrédulo,
como si pensara que estaba bromeando. Pero no lo estaba, había decidido luchar por mis sueños y vivir una vida que realmente valiera la pena. Al salir de la oficina, el siguiente paso estaba claro, debía encontrar a Hyun. Mi mente bullía de nervios mientras me dirigía al lugar donde sabía que trabajaba. La Eunji de esa otra realidad me había dado información que ahora estaba usando para encontrarlo. Cuando llegué al edificio, me sentí como una intrusa, pero la determinación me empujó a seguir adelante. Al fin lo vi, cruzando la calle hacia el edificio. Mi corazón latió con fuerza al verlo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que habíamos hablado, pero ahora me sentía diferente, como si hubiera una historia entre nosotros que él desconocía. Hyun, dije, y mi voz lo hizo detenerse en seco. Él se giró, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y familiaridad, como si reconociera a una vieja amiga, pero sin comprender del todo qué hacía yo ahí. Eunji, ¿cuánto tiempo?, dijo finalmente, con una sonrisa que parecía entre nostálgica e incrédula. Respiré hondo, recordando la valentía que había ganado en aquella otra vida. Había cruzado la línea entre la duda y el deseo de intentar algo real. Sé que esto suena extraño, pero he pensado mucho en nosotros, comencé, mirándolo a los ojos, aunque cada palabra parecía quemarme por dentro. La verdad es que siempre me gustaste. Desde el instituto, solo que nunca fui lo suficientemente valiente como para decírtelo. Dejé pasar la oportunidad, y desde entonces he pensado en qué habría pasado si lo hubiera hecho. Vi cómo la sorpresa en su rostro se convertía en algo más profundo, algo vulnerable. Eunji, si te sirve de consuelo, a mí me pasó lo mismo, admitió en un tono suave. También pensé en decirte lo que sentía, pero siempre tuve miedo de arruinar nuestra amistad. Después, el tiempo pasó y aquí estamos. Ha pasado mucho tiempo. Asentí, sintiendo que aún faltaba algo por decir, algo que me había traído hasta él. Hyun, esto va a sonar aún más raro, pero debo decirlo, dije, reuniendo todo mi coraje. En otra realidad, tú y yo estuvimos juntos. Éramos felices. Allí, me atreví a confesarte lo que sentía, y tú me correspondías. Fue como un sueño del que no quería despertar, y ahora quiero saber si en esta realidad también podemos intentarlo. Hyun se quedó en silencio, asimilando mis palabras, y por un instante pensé que se reiría. En lugar de eso, vi en sus ojos una mezcla de curiosidad y ternura. Me parece increíble, pero en el fondo creo que algo así no es imposible, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. Quizá esa otra realidad fue solo el camino para traerte de vuelta a mí. Pero como dijiste, ha pasado mucho tiempo. Si quieres que lo intentemos, hagámoslo como debimos haberlo hecho. Vamos despacio, paso a paso. Sentí una oleada de alivio y emoción. Había tenido miedo de que me rechazara, pero allí estaba, ofreciéndome la oportunidad de redescubrirnos. Eso es justo lo que quiero, respondí, mirándolo con la sinceridad que había acumulado todo este tiempo. Esta vez, quiero conocer cada parte de ti y construir un nosotros que sea único en esta realidad. Hyun me devolvió la mirada, su expresión mezcla de nostalgia y esperanza. Entonces empecemos. Esta vez, no dejemos que nada se nos quede en el tintero. Epílogo. Ese día marcó el inicio de algo nuevo. Hyun, aunque desconcertado, aceptó mi propuesta. Poco a poco, comenzamos a vernos, a reconstruir una historia desde cero, esta vez sin recuerdos de realidades alternativas, solo él y yo, en este mundo que finalmente sentía como el mío. Cada día, mientras caminábamos juntos o compartíamos cafés, sentía que la vida que había visto en esa otra realidad se convertía en nuestra, aquí y ahora, construyéndose con cada palabra, cada mirada y cada nuevo recuerdo. Quizás no volvería a esa vida, pero en esta realidad, por fin, estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Gracias por acompañarnos en esta historia. ¿Te atreverías a buscar una nueva realidad? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo.